Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Previmedic, este espacio creado para ti, donde la salud es nuestra prioridad, gracias a Prever Asesores Patrimoniales. Yo soy Luna Borges y en el programa de hoy invitamos al doctor Alan Arbizu Armenta, ginecobstetra, quien nos viene a conversar sobre el virus del papiloma humano. Comenzamos. Alan, qué gusto tenerte acá en Previmedic, que hayas aceptado, por supuesto, compartir con toda nuestra audiencia estos conocimientos relacionados a este aspecto tan importante como seres humanos y sobre todo desde tu experticia como profesional. A propósito de esto, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu carrera, lo que soporta justamente el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, yo fui egresado de la carrera de médico cirujano, posteriormente hice la especialidad de ginecología y obstetricia, y después hice un diplomado de colposcopía e infecciones de tracto genital inferior, que abarca básicamente las enfermedades de transmisión sexual, principalmente las que están relacionadas con el BPH, tanto diagnóstico como el tratamiento. Normalmente yo en la consulta me enfoco demasiado tanto en los nacimientos humanizados, que bueno, ya te había platicado, como en las enfermedades de BPH. Estos dos temas, la verdad es que me llaman mucho la atención porque son temas que el día de hoy muchos médicos nos ocupan de manera no profesional, como para espantar a las mujeres, no les dan la información correcta y a veces las someten a tratamientos que no son necesarios. Entonces espero el día de hoy poder aclarar que no todo el tratamiento o no todo con el BPH es cáncer, no todo con el BPH es hacer procedimientos quirúrgicos de invasión, para que se sientan un poco más seguras. Wow, qué bueno que hayas aclarado de antemano pues justamente todo este proceso que conlleva este padecimiento y que existan desde el punto de vista de la educación pues justamente esos efectos minuciosos como estudios para que ustedes puedan abordar de lleno y con otras características pues justamente estas patologías. ¿Qué es de antemano el virus del papiloma humano? Pues el virus del papiloma es una infección como cualquier otra. Sabemos que existen 4 tipos de infecciones. Hay infecciones virales, bacterianas, micóticas por hongos o parasitarias. El asunto con los virus es que los virus se introducen en las células del ser humano y ahí hacen su replicación y bueno, dan la respuesta, ¿no? Ahorita tenemos de moda el COVID, que también es un virus. Lo que hacen los virus, a diferencia de los otros 3 que actúan atacando directamente a las células, es que los virus se integran a la célula, al DNA, o por medio del RNA, y ahí es donde atacan y modifican las características de las células. En el caso del virus del papiloma humano, bueno, actúa en todo el cuerpo. Tenemos algunos serotipos que afectan en cara, en manos, que no vamos a hablar en este momento de ellos. Nos vamos a enfocar en los que causan afecciones en genitales, ¿no? Y esto, por ejemplo, que menciona justamente que no aborda la parte del cuerpo, ya eso lo abordaremos en otro espacio, pero esta parte genital, esta parte de la concepción femenina masculina, ¿qué sucede allí? ¿Es más propensa la población femenina, aprovechando que tú eres ginecobstetra, o es más propenso la población masculina, o es igual? ¿Cómo podríamos nosotros como abordar justamente ese conocimiento? Claro, para esto tenemos que hablar un poquito de anatomía. Normalmente las mujeres cuando ven su cervix, bueno, no sé si has tenido oportunidad de ver tu cervix, voy a ocupar este papelito aquí, entonces esto va a estar aquí. Voy a mover un poquito la luz porque normalmente cuando hacen un Papa Nicolau se ve como una pequeña donita y al centro se ve como una pequeña boquita, ¿no? Es lo que pues todo el mundo podemos ver. La donita se ve color rosa claro, al centro se ve rosa o rojizo, rosa oscuro o rojizo. Ese cambio de epitelio entre rosa claro y rosa oscuro, por dentro del útero todas las mujeres tienen un epitelio cilíndrico que produce moquito y solamente es una capa de células que son como globitos que producen todo el moquito, ¿no? Y eso de donde viene la menstruación y todo. Conforme va saliendo esta luz del útero, se crea el cuello, se cambia el epitelio por un epitelio estratificado. Esto quiere decir como si tuviéramos una pila de monedas, hay una pila como de células, porque necesitan, por evolución, resistir la fricción por las relaciones sexuales.
Entonces hay un cambio de epitelio, de un epitelio cilíndrico, como globitos, a un epitelio de células apiladas. Este cambio de epitelio, esta metaplasia, el término de metaplasia es cuando cambias de un epitelio a otro, genera un cambio, o sea, un área susceptible donde el virus puede afectar. De hecho, las lesiones por VPH las encontramos normalmente muy cerca de donde está el círculo del medio, este circulito que ven aquí. O sea, nosotros cuando vemos, hacemos la colposcopía, revisamos esta área de aquí, y cuando hacemos el Papa Nicolau tomamos 2 tomas de muestras de células, de la parte externa, que son las células apiladas, y de la parte interna, donde buscamos células glandulares, que son las que tenemos por dentro. Eso hace que las mujeres sean más propensas a mantener la infección por VPH, ¿no? Porque nos infectamos igual tanto hombres como mujeres. Pero en el caso de las mujeres, como tenemos este tipo de transición de epitelio de uno a otro, ahí el virus como que le gusta mantenerse, y entonces el mantenerse mucho tiempo la infección causa cambios citopáticos, bueno, cambios en la integridad de la célula, y eso hace que ya no tengas una célula normal, y es cuando vemos alteraciones en Papa Nicolau o en colposcopía. Los hombres no contamos con esa transición de epitelio en el pene, entonces realmente nos hace pues menos propensos a tener signos o síntomas de la infección. Sí puede pasar, sí se relaciona con el cáncer de pene, pero es a menor cantidad. Y bueno, sabemos que estos serotipos que afectan la mucosa de la vagina de las mujeres afecta la orofaringe y afecta el ano de igual manera, hombres o mujeres. Es por eso la importancia, ¿no? Porque realmente sabemos que el día de hoy no la gente solamente tenemos relaciones sexuales pene-vagina, ¿no? Actualmente ya sabemos que el sexo oral, el sexo anal es una realidad, es algo que haces con tu pareja, con toda la confianza. Entonces, aquí es donde tal vez es importante, porque sí se relaciona también con cáncer en ano y recto, y también se relaciona con cáncer en orofaringe, y esto es igual en cuanto a mujeres y hombres. Nada más que son más susceptibles, bueno, normalmente pues todos tienen relaciones sexuales pene-vagina, entonces ahí está el contacto. Esto se traduciría a que nosotros pues somos como un poquito más, si lo lleváramos a la parte de un resfriado, duraríamos más tiempo con el resfriado a diferencia de un hombre. Podría traducirse así, ¿no? Exacto, ajá, justo lo que hace los cambios citopáticos en el virus del VPH es justo eso que dices. El problema no es que tengas el contacto, sino qué tan rápido tu cuerpo lo puede deshacer. Entonces, al virus le encanta estar en esa área, ahí se queda mucho más tiempo y genera el cambio, porque tenemos este cambio ya de por sí de transición de un epitelio a otro. Normalmente en los hombres, pues no se mantiene tanto la infección. Y bueno, el estar en más tiempo con esta infección es lo que hace los cambios, ¿no? Que nos cambian de lesión de bajo grado, alto grado, hasta un cáncer cervicouterino. Mencionaste al principio que no todos los virus de papiloma terminan siendo un padecimiento como cáncer, ¿no? ¿Cómo podrías tú invitar justamente a la población femenina, en principio que somos las más propensas y por supuesto es tu área de abordaje, a que justamente entren en esta aceptación de que si tienes y recibes un diagnóstico, pues justamente no es una sentencia hacia una enfermedad mucho más grave como el cáncer? Claro, normalmente nosotros, bueno, no nosotros, pero ya se han dividido y se han clasificado los serotipos de VPH que afectan a los genitales entre de bajo riesgo y de alto riesgo. De bajo riesgo son estas lesiones que no van a causar cáncer, pero causan las famosas verrugas, ¿no? Que todos dicen, tengo una verruga, que a veces le llamamos así los fibromas blandos que salen en el cuello, en algunos pliegues, esos son fibromas blandos. Las verrugas genitales son generadas por serotipos del VPH de bajo riesgo. Estos jamás se van a transformar en cáncer, pero se tienen que quitar porque siguen creciendo y tienen una forma muy característica de coliflor. Los otros son de bajo riesgo, de alto riesgo, perdón. Los de alto riesgo son unos virus que tienen características de mantenerse más tiempo. Se adhieren mucho más al DNA de tus células y entonces causan alteraciones en la forma en la que se empieza a replicar tu célula y entonces hace cambios hacia una malignidad. Normalmente ya sabemos que hay como 100 serotipos de VPH o más. Realmente nos enfocamos nosotros en 4.
¿Por qué? Porque normalmente el 6 y el 11 están inmiscuidos más o menos como en el 80%, 85% de las lesiones de bajo grado. Y el 16 y 18 son los que consideramos más malignos, porque son responsables de más o menos el 90% o más de todos los responsables de cáncer cervicouterino. Entonces, eso es una forma de saber, ¿no? Si tú tienes verrugas, jamás se va a convertir en una lesión de alto grado porque es un estereotipo completamente diferente. O sea, esto sería como, yo te traduzco todo a la forma coloquial en la que nos comunicamos. Esto sería como si te sale una bombita en el caso de las lechinas, no sé si aquí en México se llama así, pues ten la seguridad de que probablemente eso no sea un padecimiento hacia el cáncer. Sin embargo, según estos estudios pertinentes y a recurrente de lo que ustedes mandan a hacerle a las personas, determinarán si no hay verruguitas que pueda haber una profundidad de grado en ese padecimiento. De hecho, creo que vamos a tocar más adelante el Papa Nicolau. Si quieres, sígueme preguntando y ya llegaremos a esa parte. Buenísimo, sí, justo te iba a preguntar. Ahora, el origen de esto. Sabemos que es un virus, ya nos contaste al principio, ¿no? ¿Cómo llega eso a nosotros? Por la buena de Dios, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo sucede esto en nuestro interior? Sabemos que también sucede a través de las relaciones sexuales, pero lo tiene la mujer, se lo pega al hombre, lo tiene el hombre, se lo pega a la mujer, aparece de la nada, vivimos con él, está dentro de nosotros. ¿Cuál sería el origen de esta patología? Realmente todos los virus, así como todas las bacterias y todo, estamos en contacto con superficies, con todo. Pero, bueno, es difícil llegar hacia donde está el cervix. Si tú te sientas, ¿no? Porque luego dicen, es que creo que me senté en una alberca y entonces creo que por eso me dio VPH. Eso no te va a contagiar de VPH. Lo que necesitamos es un contacto directo y una carga viral alta. La carga viral alta la puede tener un hombre que tenga como tal la infección, pero que no tiene síntomas. Ahora, también existe como ese tabú de si soy lesbiana, no me va a pasar. El asunto es que hay mujeres y hombres que tienen diversidad de orientación sexual. Entonces, si una mujer es portadora del virus de VPH y comparten entre las manos, entre algún dildo o algún tipo de aparato sexual, si lo compartes con una mujer que no lo tiene, es igual como si tuviera relación sexual y entonces también te mantienes en contacto con el virus. Realmente, como tal, es una enfermedad de transmisión sexual. Necesitas haber tenido un contacto con una buena carga viral. Eso se lleva de una persona que está contagiada, ¿no? Tal vez te digo, no va a generar la misma respuesta en todas las personas, pero si en ese momento con la persona con la que estuviste tenía una carga viral alta porque tenía la infección y tú estuviste con él, bueno, o con ella, te lo puede pegar y entonces así inicia la infección, como cualquier gripa, como cualquier gastroenteritis, que estamos en contacto con algún pues, virus, bacteria o... Ahora, dentro de estos métodos de diagnóstico está justamente esto del Papa Nicolau, que es bastante prudente porque cuando uno se desarrolla siendo mujer es una de las cosas que siempre tienes en la cabeza, el fulano Papa Nicolau. Y uno llega a la edad de la adolescencia y uno dice, ¿y eso con qué se come? Cuéntanos un poco al respecto de este método de diagnóstico justamente para ponerle en contexto amplio a las personas que apenas se están acercando a esta edad del encuentro sexual o a esta edad de la pubertad justamente, ya tienen la curiosidad de lo que esto implica. Claro, el tipo de Papa Nicolau es realmente una atención. Existió este patólogo que se apellida Papa Nicolau y lo empezaron a ocupar para ver las células. Como les mencionaba antes, en la donita, normalmente se toma una muestra del exocervix, que es el cervix que les decía que es apilado, y una muestra del endocervix. Lo que buscamos en el endocervix es tomar células, tanto las que les digo que son glandulares, como el epitelio, como la metaplasia, el cambio de una célula a otra, que es donde normalmente encontramos la infección. Este estudio se puede hacer tanto con una espátula de aire, que es como una batelenguas, como se puede hacer con un chitobrush, que es como un cepillito, y ahora hay unas nuevas espátulas que son de plástico, que en una sola toman tanto células internas como externas y se mandan en una base agua, ¿no? Es a veces un poco más rápido, solo que es más costoso. Se debe hacer en todas las mujeres
al año de haber iniciado la vida sexual activa o después de los 19 años. Todavía hay algunas teorías que te mencionan que tiene un componente genético, que a veces se queda guardado esta infección como que está encapsulada y a veces se desarrolla en la mujer adulta. Entonces todavía hay un poco de controversia porque me he topado en la consulta con mujeres de 40 años que me dicen es que nunca me he hecho un Papá Nicolau, entonces se los tenemos que hacer, ¿no? Aunque no han iniciado vida sexual, porque pese que la posibilidad es muy baja, como les mencionaba, que necesitan estar con alguien con carga viral, no está en 0 al 100%, y es una enfermedad que, de acuerdo al primer mundo, es una enfermedad de países de tercer mundo. ¿Por qué? Porque se puede diagnosticar de forma incómoda, pero muy sencilla con el Papá Nicolau. Entonces, el problema es que en muchos países de aquí, en México, de América Latina, ya cuando acuden al Papá Nicolau, muchas de las mujeres, por la pena, por la flojera, por la incomodidad, se esperan. Entonces, se lo hacen cada 5, cada 10 años. Desafortunadamente, ya encuentran estadios clínicos muy avanzados, con un cáncer muy avanzado, que ya no se puede dar tratamiento tan fácil. Y bueno, aquí en México es la segunda causa de cáncer en la mujer. Entonces, sí es un tema muy delicado que se tiene que platicar, que se tiene que quitar la pena, que se tiene que buscar un médico de confianza, ¿no? Para que no lo haga de forma tan rutinaria, tan agresivo, pero es un estudio que salva vidas. Y es realmente tan dramático así, porque solamente escuchar, yo he hecho varias, pues en mis consultas no lo he sentido tan fuerte como suena, pero por ejemplo me atrevo a decir a las personas que no puede doler tanto como de una menstruación, es un proceso como incómodo y ya, pero no es tan dramático. Desde tu punto de vista y en esa experticia que manejas, ¿qué tan incómodo se le vuelve a tus pacientes cuando esto es parte de su rutina de cuidados personal? Pues no lo es. Mira, la verdad es que en el consultorio normalmente tratamos de que no parezca consultorio. Ahí tenemos así cuadros y tenemos ahí música y todo para que estén lo más relajados posibles. Creo que lo más importante para esto es, uno, encontrar a un ginecólogo que te dé la confianza, uno, y que tenga el tiempo. Porque desafortunadamente también muchas mujeres se encuentran en algunos sistemas de salud donde su primer contacto es muy agresivo, donde colocan espejos de diferentes tamaños. Yo ocupo los espejos más pequeños que encuentro, entonces platícalo con el ginecólogo. No necesitas tener un espejo grande o un pato, no necesitas tener un espejo de metal tampoco, ya hay de plástico desechable. Y realmente no es una mala experiencia, pero creo que depende mucho del médico con el que te estás tratando, ¿no? Si tú ves que tu médico lleva prisa, que no te responde y demás, obviamente te sientes menos tranquila para el momento del estudio, presionas demasiado tu pelvis, o sea, levantas tu cadera, pujas para sacar el espejo. Entonces, como tienes algo dentro de vagina y tú pujas, obviamente estás peleando contra algo que tienes y va a ser más incómodo. Entonces, otro consejo que les puedo dar es trata de respirar, trata de estar lo más relajada posible, porque si pones presión, el dolor va a ser todavía mayor, la experiencia va a ser mucho más negativa. Aquí se aplica la regla que no se usa cuando están pariendo y es puja. Aquí es más bien relájate y piensa en cosas lindas. Sí, claro, al revés. Te iba a preguntar, ¿cuál sería, y yo sé que puede ser obvia la pregunta, pero es que a mí me encanta que todo quede bastante claro, ¿cuál sería este método prescrito, escrito, recomendado, como en forma de tip que le puedas dar a las personas para prevenir justamente esta patología y no sufrir estos padecimientos? Mira, la primera de todas es, obviamente, siempre ocupar preservativo. Muchas veces dicen, es que yo tengo mi novio de toda la vida, o mi esposo, o la mayoría de las mujeres que vemos con estadios avanzados de cáncer cervicouterino son de personas que tienen una pareja estable. Entonces, todos queremos creer en el final del cuento feliz, pero bueno, de preferencia, bueno, si se puede ocupar un preservativo, qué mejor. La segunda es estar vacunados. A partir de los 9 años se tiene que empezar la vacuna. Si tú ya no tienes 9 años, se puede poner hasta los 55 años. Es una vacuna que se puede seguir colocando.
Actualmente, no sé, con ustedes aquí en México tenemos la tetravalente, la que tiene el serotipo 6, 11, 16 y 18 y son 3 dosis. Eso ayuda bastante. Entonces, entre la vacuna y el preservativo, la posibilidad de que tengas alguna lesión por VPH es muy baja, es como del 2%, 1-2%. Entonces, es por eso que agregándole a eso, les sugerimos a todas las pacientes que se hagan el chequeo de manera anual, ¿no? No sé cómo trabajan en muchos países. Aquí en México, lo que trabajamos la parte de los médicos particulares es al momento de hacer el Papa Nicolau realizar una colposcopía para, si todo está bien, no tener que volver a colocar el espejo hasta el siguiente año, ¿no? Si todo está completamente bien. Entonces, los 3 puntos a seguir es el uso de preservativo, la vacunación, y el hacer el control cada año, ¿no? De Papa Nicolau y colposcopía. Dentro de esta vacunación, ¿es una vacunación que tiene un determinado tiempo en existencia? ¿Hay que repetirla constantemente o con una es suficiente y ya no te tienes que poner más? Solamente te pones las 3 dosis, es la inicial, a los 2 meses de la inicial y a los 6 meses de la inicial. Hasta ahorita no existe como algún artículo que diga que necesites volver a vacunar, pero hay un problema como, digamos, social, porque como muchos países ofrecen la vacunación de forma gratuita, no quieren decir que se requieren más dosis porque eso significaría un gasto. De hecho, en muchos hospitales, en muchos países te dicen que si ya tienes menos de 16 años, ya la vacuna no sirve, aunque se ha visto que sí funciona, pero ellos no quieren hacerse responsables de este gasto. Y actualmente se ha visto que a los 40 años de haber aplicado la dosis, la eficacia y la inmunidad que tienes empieza a disminuir. Entonces, la sugerencia actual es más o menos de entre 30 a 40 años de la primera dosis que te vuelvas a colocar. Pensando en las niñas que ya se pusieron la primera dosis a los 9 años, estamos de acuerdo que a los 39 años tienes una vida sexual completamente activa, libre, creo que es cuando más las estás disfrutando. Entonces, tal vez sería conveniente realizar la segunda toma de la aplicación con las 3 dosis. Pero bueno, hasta ahora todavía hay un conflicto por ahí entre lo que se ha visto en la respuesta inmune y el conflicto social económico. Dentro de estas realidades de la edad y justamente los procesos, mencionaste que pues una persona que no se la puso, porque para la época de su nacimiento no está como en aprobación o determinada al uso de ella, ¿qué pasa con aquellas personas que ya están en el estadio de los 40 en adelante? ¿Es igual de efectiva para esas personas la vacuna? Sí, es igual de efectiva. Muchas veces también existe el mito, ¿no? Si ya te dio, pues ya te dio y ya no va a pasar nada. La realidad es que si no tienes síntomas, puede ser que, o sea, te la puedes poner sin ningún problema. O hay algunas mujeres, por ejemplo, que tuvieron el diagnóstico de condilomas vulvares o que tuvieron el diagnóstico de cáncer cervicouterino o lesiones por VPH. Cuando te dicen que tienes una alteración, la tienes por un serotipo, no la tienes por múltiples serotipos. Entonces, puede ser que te cures de este serotipo, pero después te infectes del otro. Entonces, la recomendación es hasta los 55 años. Si no te la has puesto, puedes empezar a ponértela. Wow, increíble. Ahora, dentro de estas cosas que, por ejemplo, suceden al nivel dramático, ¿no? Llegaste a la consulta, pues te hicieron toda tu evaluación y determinaron que justamente tu grado de virus de papiloma humano es de grado alto. ¿Existen las probabilidades de supervivencia estando en esta patología de nivel grado alto? Ya sé que varía según el nivel, porque hay niveles y subniveles, pero ¿existe una incidencia positiva y favorable para aquellas personas que reciben este diagnóstico dramático? Sí, nosotros hacemos primero una subdivisión en edad, menores de 30 años y mayores de 30. Y justo pasa igual que con el COVID, ¿no? Que te dicen, si eres mayor a 30 tienes más riesgo. ¿Por qué? Porque se ha visto que a los 30 años nuestro sistema inmune va de caída. Aunque nos sentimos muy llenos de vida y muy felices y todo, la realidad es que nuestro sistema inmune empieza a decaer, entonces es más difícil para nuestro cuerpo poder deshacernos de la infección. Y como ya lo platicábamos hace rato, la perseverancia de la infección es lo que causa las lesiones de VPH. Entonces, si tuviéramos una lesión así en una mujer menor a 30 años, la posibilidad de que revierta, aunque tengamos una lesión de alto grado, es alta. Ahora, el segundo punto a tratar es
qué diagnóstico te dieron con tu Papá Nicolau cuando te lo vas a hacer. Tenemos 5 tipos de resultados que puedes encontrar cuando te hacen un Papá Nicolau. El primero de ellos es que te diga que no tienes ninguna alteración. Si no tienes ninguna alteración, tienes que hacerte el resultado de manera anual. El segundo es que te digan que tengas alteraciones inflamatorias o infecciosas. Esto quiere decir que seguramente traes alguna cervicovaginitis por cualquier otra hongo, bacteria, y tu médico te dará tratamiento, no hace falta hacer nada, se repite nuevamente en un año. La tercera es que te salga algo que se llama ASCUS o células de comportamiento indeterminado. Esto quiere decir que el patólogo no sabe qué es lo que tiene que hacer porque no puede decirte que tienes una lesión por cambios compatibles con BPH, pero ve que algo está pasando. Entonces, en este caso, les damos un tratamiento y la citamos de 3 a 6 meses para repetir el Papá Nicolau. Si tenemos una lesión de bajo grado, a veces hay dos conductas. Si tenemos menos de 30 o la mujer quiere ser muy poco invasivo con su cuello uterino, les podemos dar tratamiento y les podemos citar en 6 meses para ver cómo va la lesión. O la segunda es tomar una biopsia para ver si tiene realmente la lesión de bajo grado. Si sale una lesión de alto grado, si tenemos menor a 30 años, le podemos dar oportunidad a esperar 6 meses para ver que su sistema inmune responde. Si tiene más de 30 años, se sugiere dar un tratamiento, ¿no? Los tratamientos que ocupamos nosotros actualmente para las lesiones por virus de papiloma humano son la crioterapia, que es cuando congelas, que actualmente a mí no me gusta porque es muy agresivo y de todas maneras lo que congela, que bueno, el crío de congelar, lo que congela la crioterapia se necrosa, se muere y se cae y no lo podemos estudiar. Entonces, ese a mí no me gusta, o sea, se me hace muy agresivo para las mujeres. Tenemos la electrocirugía, cuando tenemos lesiones muy pequeñitas, o por ejemplo, una niña que dice, tengo una lesión de bajo grado y a mí me da mucho miedo el cáncer, necesito que me den tratamiento. Para evitar mutilar su cuello y quitárselo, lo que hacemos es quemarlo, como si fuera como un cauterio, solo se dan pequeños toques para quitar. Si vemos que es una lesión de alto grado en una mujer mayor a 30 años, podemos quitar algo que se llama como un cono, que es retirar un pedacito del cuello, como si estuviéramos cortando el pan, ¿no? Como si estuviéramos quitando una tajada como de pan y lo mandamos a estudiar. O se puede hacer láser. Todos estos tratamientos que acabo de mencionar, lo que hacen es reducir la carga viral que tenemos en la parte específica donde encontramos la lesión por medio de colposcopía, ¿no? Y cuando tenemos una lesión por Papá Nicolau, se ve normalmente por colposcopía. Entonces hacemos el estudio, vemos específicamente dónde es donde el virus está como aferrándose a tus células, entonces podemos congelar, quemar, quitar o poner láser para quitar o disminuir demasiado la carga viral y entonces ya tu sistema inmune diga, bueno, ya quedaron 3, 4 y lo destruye, ¿no? Y entonces ya hacemos el seguimiento. La realidad es que la supervivencia es altísima. Mientras tú tengas un diagnóstico temprano, la supervivencia es del 100%, ¿no? Excelente, y qué bueno que te hayas dado el tiempo de explicar pues cada uno de estos pasos porque a veces nosotros procuramos no entrar en formas físicas o en tecnicismos, pero qué prudentes son cuando no tenemos el conocimiento al respecto. Dentro de estas opciones de supervivencia y cosas positivas, ¿qué podría ser desde tu experticia, desde tu conocimiento y el abordaje que has tenido a lo largo de tu carrera, esa virtud que puedes ponerle u ofrecerle al hecho de un examen temprano, de justamente venir contigo o cualquier ginecobstetra a hacerse su check-up? Mira, cuando tenemos una lesión de bajo grado o queremos ser poco invasivos, podemos ocupar algunas veces probióticos, que eso ayuda a mejorar la respuesta inmune. Podemos dar la vitamina A, que es buenísima, les damos vitamina A que la estén tomando, porque eso mejora también demasiado la respuesta inmune, y la vitamina D, que actualmente se han visto que mejoran demasiado la respuesta inmune. Entonces, la ventaja de hacerte un chequeo de forma anual es que a veces podemos encontrar la lesión de forma temprana, una lesión de bajo grado, y digamos, tú eres una mujer que, como ya les había platicado, tienes contactos o conocidos que, bueno, fallecieron por cáncer cervicouterino, o bueno, tienes miedo, ¿no? Todos tenemos como oncofobia, tenemos miedo de que nos dé cáncer, y dices, bueno, ¿me puedes hacer un tratamiento no tan invasivo?
Entonces, por ejemplo, el de la electrocirugía que les mencionaba, que nada más haces pequeños toques, se hace en el consultorio, te tardarás 10 minutos, así como llegas caminando, te vas caminando, no necesitas anestesia general, no necesitas laboratorios, y con eso ya lo quitaste por completo, ¿no? Porque también se vale que digas, o sea, que quiero que lo mates y que no saber de esto, ¿no? Entonces tenemos diferentes opciones. Recuerda que mientras más pequeño es, lo puedes matar mucho más fácil. Entonces esa es la diferencia y esa es la ventaja de atrapar a la infección en un estadio temprano para que tus resultados sean positivos y digas, justo como fue como una gripa, ¿no? Y no te encuentres cuando ya llegas con una neumonía, que ya no necesitas oxígeno, que ya no estás bien. Es como la diferencia entre uno y otro. Ahora que dices justamente esto, bueno, te lo quitamos. ¿Es tal cual así? ¿Deja de existir en tu cuerpo como cuando te sometes a un tratamiento para la gripe y a los 7 días, 15 días se te quitó para siempre? ¿O te puede volver a repetir? Sí, realmente, pues mira, sí puede volver a repetirse porque obviamente, uno, depende de tu respuesta inmune y dos, depende de qué serotipo de virus tienes. El 16 y el 18 son un poco más aferrados y entonces puede volver a salir. Pero, obviamente, las posibilidades son más bajas si lo quitamos por completo. Es imposible saber cómo va a responder. Muchas veces tienen como la pregunta algunos pacientes, es que me dijeron que como ya tengo el diagnóstico de VPH, ya no se me va a quitar, ¿no? O sea, me dijeron que ya voy a vivir por siempre con el virus porque me encontraron una lesión cuando tenía 19 años. Eso también es una mentira y es algo que desafortunadamente lo veo mucho en consulta. A veces les dan tratamiento a los 20 años y las pobres mujeres quieren hacer su Papa Nicolau cada 2 meses y no encuentran nada y entonces, o sea, viven en un estrés terrible. La realidad es que si tú ya tienes 2 años con un Papa Nicolau negativo, ya acabaste con el virus. O sea, el virus ya no está contigo. O sea, tampoco se encapsula y se queda ahí por años, ¿no? El tiempo que tarda en hacer regularmente después de tu primer contacto a la infección es como de 3 a 4 meses. Si tú ya encontraste la lesión y ya te la quitaron y ya pasaron 2 años con tus Papa Nicolaos negativos, puede volverte a salir, pero seguramente es otro serotipo. Entonces, ya no vive contigo, ya no está contigo, o sea, si tuviste tu lesión hace 10 años, ya ni pienses, o sea, ese serotipo en específico ya, o sea, ya lo mataste y ya desapareció. De hecho, me llega bastante a colación porque es un mito bastante difundido, porque a lo general incluso me incluyo en ese número de población que cree que es algo que permanece para siempre contigo como el herpes, que lo tienes escondido y en algún momento por algún detonante. Sí, no. Sí, justo, el herpes sí se mantiene en el sistema nervioso, en algunos ganglios, y entonces cuando baja por estrés o tu inmunidad baja, se reactiva. Pero el virus de VPH se ha demostrado actualmente que hay curvas donde hay remisión completa de la infección. Entonces, ese es un mito que había y que va a costarnos años deshacernos de él. Porque todavía hay ginecólogos que siguen espantando a las mujeres. O que les dicen, te hice una serología y salió el VPH, el virus de VPH el 16. Y bueno, las quieren mandar hasta el oncólogo. O sea, pobres de ustedes están muriéndose de miedo porque las va a ver el oncólogo porque tienen un serotipo. Y bueno, no solamente se trata del serotipo, ¿no? Se trata de qué tanto ha avanzado la infección, se trata de qué edad tienes, se trata de muchas cosas. Qué bueno que hayas puesto en contexto pues todas estas cosas y hayas generado esta amplitud en el conocimiento de este virus porque ayuda no precisamente para quedarnos sentadas esperando cuándo va a ser mi próximo Papá Nicolás y ahí me mata el tiempo, sino precisamente a aventarme a hacerlo y decir, bueno, ya me salió negativo, qué bueno, el próximo año voy, pero no estoy con ese temor. O si me salió positivo, pues tengo un método diferente de abordaje y quizás en la primera pues ya lo elimino por completo. Exacto. Y recuerden que es súper importante, para hacer un tratamiento en su cervix necesitan tener un resultado de Papa Nicolau, porque también, no sé en tu país cómo esté, pero aquí en México desafortunadamente me han tocado mujeres sin resultados de Papa Nicolau y que les dan tratamiento con pura colposcopía. El estándar de oro, o sea, el mejor método para diagnosticar o el más reconocido actualmente es la tinción por Papa Nicolau, que la tiene que ver un patólogo certificado. Por más que yo vea por colposcopía una lesión, yo no me tengo que atrever a hacerle un procedimiento a una mujer si el estudio de Papa Nicolau está negativo. Entonces,
tengan mucho cuidado. Espero que cuando vean este video apunten los resultados que puedan encontrar e investiguen en internet. ¿Por qué? Porque muchas veces el miedo es no saber. Realmente tenemos miedo porque no sabemos qué va a pasar. Porque pensamos que una lesión por VPH es igual a cáncer. O pensamos que ya va a estar con nosotros toda la vida. Y entonces te pones a pensar, pero ¿y si cambio de pareja? ¿Y si quiero tener hijos? ¿Y si, y ahora qué va a pasar conmigo, no? O sea, este estigma que existe. El VPH es una infección como una gripa. Desafortunadamente afecta a los órganos o los genitales internos y externos de las mujeres y de los hombres. Lo mejor que puedes hacer es estar como siempre al tanto de tu salud, llenar de preguntas a tu médico, así destrúyelo, porque al final esa es tu tranquilidad y es la labor de nosotros como médicos, darles la calma y darles todas las herramientas para que sepan cómo se debe de actuar ante alguna alteración. Y qué propicio que te hayamos tenido acá en Previmedic para abordar esto de manera tan amplia y mostrarle a todas aquellas personas que, como yo, me incluyo nuevamente, pues teníamos dudas al respecto, y justamente por esos tabúes, miedos, o el no pasar por tonto, o el no pecar de intrépidos, no nos atrevemos a consultar y a abordar con nuestro médico de cabecera esas inquietudes que podamos tener. Alan, tus redes sociales donde nuestra comunidad te pueda contactar, donde se puedan poner en contacto contigo. Estamos aquí en México también, Previmedic es un espacio súper. Sí. Súper. Es @dr de doctor _Alan Arbizu. Todo junto. Ahí en mis redes sociales, como les digo, abordo muchos temas en redes sociales. Principalmente abordo cosas de VPH y cosas de embarazo respetado. Si tuvieran alguna duda extra, me pueden escribir con todo gusto, me pueden mandar un mensajito y muchas de las dudas me gusta responderlas como post para que no solamente se quede para la persona que me lo mandó, sino que se quede para todas las mujeres. Y a veces repito cierta información porque las lesiones de VPH, la verdad es que es algo que veo yo todas las semanas, a cada rato lo tengo en consulta y es muy desafortunado que muchos médicos todavía el día de hoy estén lucrando con la enfermedad, así estén espantando. Entonces no se vale ese tipo de desigualdad, ¿no? Ya no estamos en 1800 donde el médico estaba así hasta arriba y todos los pacientes tenemos que agachar la cabeza y decir, sí doctor, respóndame. Creo que parte de los médicos jóvenes que estamos saliendo nos gusta como llenarlos de información para que decidan de forma consciente, ¿no? Que tengan una participación activa en cada consulta y se van súper contentas, aunque les he dado diagnósticos un poco agresivos, me dicen, bueno, pero ya sé qué tengo que hacer, no nada más me responden y tengo que acatar las órdenes del médico, y ya ustedes como mujeres tienen que tener como que el sartén del mango, ¿no? Para saber cómo actuar y que no los vengan a engañar tan fácilmente. Gracias por ese aporte, por esa información que brindas de manera genuina a toda la comunidad. Primero aquí a través de Previmedic y justamente a través de tus redes sociales que complementan ese servicio del corazón que estás dándole a la humanidad. Te agradezco por haberte dado el espacio de estar con nosotros aquí en Previmedic y seguro te volveremos a contactar para abordar nuevos temas que son parte de la curiosidad de la humanidad. Muchísimas gracias, Alan. Gracias por la invitación, mucho gusto. Bye. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias, doctor Alan, por haber puesto en contexto toda esta información referente al virus del papiloma humano. A ti que nos ves y nos escuchas, por favor, toma las medidas preventivas y siempre mantente en control de la mano de los especialistas. Por lo pronto, me despido. Yo soy Luna Borges y nos vemos en la próxima. Chao, chao.